Comentarios sobre la ética y la política. Es cierto que solo a partir del Renacimiento, y en particular a partir de Maquiavelo, las esferas de lo ético y lo político se separan. En efecto, Maquiavelo es el primer pensador moderno del Renacimiento en el que realmente estima que hay que separar la religión de la política. Se podría decir que Maquiavelo considera que el príncipe tiene que gobernar sobre los seres humanos y si tiene que usar el temor, el engaño, la fuerza, pues debe usarlo para mantenerse en el poder. En este sentido, para Maquiavelo la ética se separa absolutamente de la política. No en vano, el propio Maquiavelo había sido embajador de Florencia en Francia y en otros estados. Era embajador florentino. Y realmente, pues en sus libros, El Príncipe y en otros escritos políticos, indica de forma reiterada cómo es el arte de la política y cómo también era un gran observador de la psicología humana, pues está convencido de que, diríamos, el gobernante no debe tener escrúpulos morales ni éticos a la hora de gobernar, y si no consigue el respeto y la obediencia con una actitud conciliatoria, una actitud, diríamos, comprensiva, respetuosa, pues debe mantenerse en el poder a través de la fuerza, a través del engaño y a través de las estrategias que considere mejores. Esto, por supuesto, desde un punto de vista contemporáneo, pues es algo negativo, y realmente el arte de la política, el arte del gobierno, pues actualmente en el siglo XX, en el siglo XXI, debe basarse en la ética también. Y es verdad que, por ejemplo, también en la antigüedad, en los tiempos de Platón y Aristóteles, independientemente de la actitud de los sofistas, que era una actitud relativista y que era una actitud escéptica, es cierto que el planteamiento en general, por ejemplo, era que había una relación intrínseca entre ética y política si hablamos del moralismo universal o del universalismo moral de Platón y Aristóteles y Sócrates. En cambio, los sofistas decían que se podía afirmar el relativismo y el escepticismo desde la perspectiva política, y que el arte de persuadir y convencer era lo más importante en política, aunque se engañase, se mintiese, etc. La clave sería que los gobernados no se dieran cuenta de que estaban siendo engañados, manipulados, etc. Por lo tanto, la visión más acertada o la interpretación mejor, a mi juicio, es la propia de los tiempos de Platón y Aristóteles, por lo menos de estos grandes filósofos, en el que el bien y el mal estaban nítidamente diferenciados y en el que diríamos que no consideraban que el relativismo y el escepticismo fueran lo mejor en la conducta ética y política. De hecho, el ciudadano griego de los tiempos de Platón y Aristóteles consideraba que había que ser un buen ciudadano a nivel político y, por supuesto, a nivel de la virtud ética y del comportamiento honesto, sincero, del comportamiento bueno en general. En cuanto al mundo cristiano, es evidente que también había una legitimación ético-religiosa de la política, porque ya, bueno, con Constantino y con otros emperadores que ya pueden ser considerados como cristianos, hay una legitimación del poder político como derivado de Dios de alguna manera, sobre todo posteriormente, en los siglos posteriores, etcétera. Por ejemplo, la figura de Carlomagno en el año 800 y los otros emperadores que hubo posteriores, que el poder divino de los reyes estaba afirmado de una manera muy clara. En cambio, diríamos que la ética, diríamos, surgió sobre todo después del Renacimiento. Se le dio más importancia a los comportamientos ético-políticos, sobre todo ya a partir del siglo XVIII y XIX, sobre todo después del advenimiento de la Revolución Francesa, etc. Ya hubo pensadores, filósofos que consideraron que la ética era algo trascendental, muy importante, y que nociones como bien, valor, virtud, deber, etcétera, debían considerarse como algo esencial. El propio Kant en el siglo XVIII, pues en La Paz Perpetua y en otros escritos insiste en el gran valor por supuesto, de la virtud, del deber, de la paz, de la libertad en general en los valores éticos. Y a partir de Kant, pues a finales del siglo XVIII sobre todo, pues surgen corrientes filosófico-políticas que insisten en la noción del bien, del valor, de la virtud y del deber. La política, por tanto, se puede considerar como una ciencia que se ocupa del poder y del Estado. Es cierto que en el mundo griego la disciplina filosófica que llamamos ética coincide con lo que llamamos ciencia política. Estamos hablando de hace 24 o 25 siglos. Por otra parte, es evidente que la actividad política tiene que tener un carácter ético
y las instituciones políticas pues también tienen que basarse en unos códigos éticos fundamentalmente. Ciertamente conviene insistir otra vez en que a partir de Maquiavelo hay bases para una ética secular que en su desarrollo es paralela al pensamiento político, pero que a mí no me parece acertada, porque es verdad que la actividad política tiene que basarse en un fundamento ético, unos criterios éticos al menos mínimos. También ha habido grandes investigadores, filósofos como Heidegger, que señalan que un código moral puramente privado, sin referencia al Estado, era inconcebible para los griegos. Heidegger era un gran estudioso del mundo griego antiguo y así lo explicita. Para los griegos antiguos está claro que hombre y ciudadano venían a ser términos prácticamente sinónimos. En cambio, en el gran imperio romano, la ética empieza a refugiarse en la conciencia y se desentiende en gran medida de la política. Por otra parte, la reflexión de Platón, la reflexión platónica, pretende al menos asentar una organización social y política que asegure la felicidad y justicia de los ciudadanos. En su libro de la República o el Estado, Platón intenta construir teoréticamente pues, una ciudad ideal, dividiendo a los ciudadanos en el pueblo llano, los guardianes o guerreros y los reyes filósofos. Pero esto se intentó llevar a la práctica, pero no llegó a realizarse, y luego ya en su último libro, Las leyes, Platón ya está desengañado y escribe un tratado sobre política, pero ya estableciendo un consejo nocturno y estableciendo también pues unas normas muy estrictas para que hubiera un Estado ideal, un Estado realmente justo, donde hubiera justicia social, donde hubiera orden, sobre todo, fundamentalmente. Es cierto que Sócrates pasa por ser el descubridor de una conciencia moral, lo que llamaba Sócrates su daimon personal. Por otra parte, la idea del bien es la clave del nuevo sistema ético-político de Platón, que lo erige en la República o el Estado. Aristóteles también analizó y pensó sobre la identidad entre ética y política, y para él resulta incuestionable. Es cierto que Aristóteles, por ejemplo, diríamos que no criticaba la existencia de la esclavitud en su tiempo. De hecho, el propio Aristóteles parece ser que tenía varios esclavos, que aunque los trataba muy bien, era algo contradictorio con sus ideas éticas, con sus ideas políticas, por lo menos si las analizáramos desde el punto de vista de Platón y de otros filósofos coetáneos suyos. De todas maneras, hay que entender que la mentalidad griega existente en tiempos de Aristóteles justificaba la esclavitud, y Aristóteles no se podía abstraer a esa mentalidad colectiva que era, por otra parte, muy intensa y muy fuerte. De todas maneras, Aristóteles en sus obras éticas insiste en que la vida solitaria es solo propia de los animales o de los dioses, y también para Aristóteles el carácter utópico e ideal de la doctrina política de Platón le parece insuficiente, le parece que hay que darle como un tratamiento empírico, y por lo tanto crea una teoría y una praxis más empírica. Realmente una teoría más empírica, porque diríamos que para Aristóteles la conducta se basa en los hábitos, en las costumbres, y de poco sirve, según Aristóteles, elaborar grandes teorías abstractas sobre lo que es el bien, la virtud, etcétera, el buen comportamiento, etcétera, cuando luego en la práctica cotidiana eso no se ejecuta. Por lo tanto, lo principal es desarrollar hábitos buenos, hábitos de conducta prudente, etcétera. En cuanto al cristianismo, retoma el problema de la conciencia moral también como esfera interior. De hecho, el cristianismo en algunos aspectos se parece al intelectualismo moral, por ejemplo, de Sócrates y de Platón, en algunas cuestiones. Y, por ejemplo, San Agustín considera que debe existir una verdadera comunidad política, pero que debe estar regida según la ley de Dios. Y también San Agustín de Hipona pues, establece que la monarquía es el mejor régimen político, diríamos en comparación con la idea de Dios, que también rige el universo, el mundo, etc. Además, conviene tener en cuenta que la ética es un elemento de control y crítica de las realidades políticas terrenales, un elemento legitimador. Santo Tomás, por ejemplo, subordinará las categorías aristotélicas a la idea de un legislador divino. También Santo Tomás escribió un libro que dejó incompleto por causa de su muerte, que tituló acerca de la monarquía o monarquía. El poder temporal, según Tomás de Aquino, deberá subordinarse al poder de la Iglesia también. En este sentido, el tema de lo político y de la ética fue objeto de otros análisis, por ejemplo, ya con la llegada, diríamos, a la filosofía de Locke, de Hobbes y de Rousseau,
que hacen o realizan una reconsideración de lo ético. Y ya, por ejemplo, con Bentham pues surge el utilitarismo y surgen otras corrientes filosóficas. Por ejemplo, también ya en el siglo XX surgen las teorías neocontractualistas como las de Nozick, las de Rawls, etcétera.